En Canarias, nosotros seguimos aquí en Negocios Televisión este tiempo de Ponte en Acción, Momentum de tertulia, y recibimos a nuestros invitados. Nos acompaña esta mañana José Luis García Muelas, jefe de inversiones de Loreto Inversiones. José Luis, buenos días. Buenos días, Eva. Y también nos acompaña David Ardura, director de inversiones en Finances Value. David, bienvenido también. Buenos días, Eva. Muchas gracias. Bueno, momento de hablar aquí, de hacer esta charla, y lo primero, pues que me hagáis una fotografía. ¿Cómo estáis viendo este momento del mercado para romper el hielo? David, José Luis, ¿quién? Si quieres yo. La fotografía del mercado básicamente sería, por el lado positivo tienes una economía americana que está mostrando mucha fortaleza. Por otro lado, lo que está sorprendiendo también es una política fiscal que también está apoyando a esa economía americana y que hace que los déficits presupuestarios estén siendo elevados. Y esos dos factores un poco son, fundamentalmente con los datos de empleo, los que están, y los beneficios empresariales, los que están haciendo en estos momentos que la economía americana pues siga aguantando y aguantando. Y ahora ya lo que se están presentando son nubes en el horizonte. Hasta ahora teníamos tres: una era el petróleo, otra eran los tipos, y una tercera que se estaba viendo ahora, que era el dólar. Y ya ahora hay una cuarta con la intervención, con el Congreso americano y las dudas que se puedan, o incertidumbres que trae las negociaciones del techo de deuda, ¿no? Eso sería un poco el mercado, tal y como lo estamos viendo nosotros. David, no sé si esas nubes las compartes, ¿cuál es vuestra visión? Totalmente. Bueno, yo creo que el momento es especialmente interesante, porque es un momento de cambio, es un momento en el que la economía, es verdad que depende de la lente que uses. Si usas la lente de cerca, pues dices, oye, es cierto lo que dice José Luis, la economía está fuerte, el consumo está fuerte, el empleo está a pleno empleo, pero si cambias un poco la lente y miras un poquito hacia adelante, son esas nubes que comentaba José Luis, y ahí ese es el momento que marca el cambio. Y marca el cambio, por ejemplo, en la política monetaria, en los bancos centrales, que ya no van a poder subir mucho más los tipos, pero tampoco los pueden bajar porque la inflación está muy alta, con lo cual te deja un escenario de incertidumbre importante. Un momento en el que poco a poco se puede ir girando ese crecimiento económico a la baja, en el que el petróleo va a tirar otra vez de la inflación al alza. Entonces es un momento complicado, es un momento interesante, pero es un momento que es una combinación de muchas cosas, y eso hace que sea un momento de incertidumbre que desde nuestro punto de vista es lo que está reflejando los mercados estos días, ¿no? Esa incertidumbre que viene, esas nubes que comentábamos antes en el horizonte. Bueno, iremos viendo los asuntos poco a poco, pero hablando de esos riesgos, de esas nubes, de vez en cuando algunas nos sorprenden. Y si mirábamos a Estados Unidos, como estaba poniendo sobre la mesa, sobre todo en esa comparativa José Luis al principio, en las últimas horas hemos llegado a el fin de semana se salvaba ese posible cierre del gobierno federal, que tampoco preocupaba mucho. Ahora división de nuevo en la Cámara de Representantes, se quedan sin líder. Y yo le quería preguntar sobre este asunto, os quería preguntar si realmente les preocupa, o sigue siendo la misma preocupación que era el fin de semana pasado, o si la crisis en Washington puede ir asociada de alguna manera a lo que está siendo la crisis de deuda ahora mismo que estamos viendo. Pues efectivamente no es la misma situación, es que es algo inaudito, ¿no? Que además con votos de tu propio partido te hayan echado, dicho de una manera muy sencilla. Y yo creo que eso añade más presión a las rentabilidades de la deuda. ¿Por qué? Porque al final la incertidumbre nunca es buena para los mercados, y la incertidumbre aquí viene por cómo va a ser a partir de ahora la situación de, por ejemplo, el techo de gasto. Es decir, vamos a gastar más, vamos a meter más presión o vamos a incrementar más el déficit, que ya está suficientemente elevado, y además eso te redunda directamente en el rating. Es decir, al final ya Moody's, por ejemplo, ya ha dicho, oye, cuidado con esto, que esto puede llevar aparejado ciertas bajadas de rating o ciertos cambios en la visión sobre el rating. Yo creo que en un entorno que ya era inestable añadimos más incertidumbre con esto. Básicamente es eso. Claro, esa situación del techo de deuda, que era uno de esos escollos que año tras año superamos, y que el endeudamiento, la emisión, se disparaba tras ese momento. José Luis. Sí, yo añadiría además que el hecho de que haya de nuevo la posibilidad de que en un momento determinado se produzca algún cierre temporal, sobre todo por las desavenencias internas entre el Partido Republicano de lo que sería el Estado en Estados Unidos. Lo que sí que, en términos cuantitativos o en términos económicos, mejor dicho, al final tú sabes que por cada semana de cerrado y no pagando a los funcionarios tienes 0,1 o 0,2% de PIB a la baja, ¿no?
Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque ahora mismo no se sabe lo que va a pasar, quedan 44 días y las negociaciones en cualquier momento se vuelven a interrumpir o colapsar, ¿no? Bueno, en un momento vamos a continuar, tenemos que hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos. Pues pasa ya la 1 de la tarde, las 12:01 en Canarias, y continuamos aquí en Negocios Televisión en Ponte en Acción, en nuestro Momentum de tertulia con David Zardura, director de inversiones en Fanasis Value, y José Luis García Muelas, jefe de inversiones de Loreto Inversiones. Nos llevamos con un vistazo, una visión al mercado y un pequeño monográfico sobre la situación en Estados Unidos, pero todo se va escribiendo en medio de lo que está siendo esta liquidación de bonos. Y quería preguntaros, ese Treasury a 10 años en el 4,80, ese boom en el 3%, ese tensionamiento amenaza, sobre todo mirando a Estados Unidos, la amenaza de ese soft landing, ese aterrizaje suave. ¿Qué pensáis? Yo creo que se hace más difícil la posición de la Fed de conseguir un aterrizaje suave claramente. Sobre todo por los 3 factores que hemos dicho antes, es decir, el tema del petróleo es un factor nuevo que ha vuelto al mercado desde hace 3 meses. Eso en un momento determinado te puede generar un riesgo de inflación y una ronda de efectos de segunda ronda que podríamos ver aproximadamente en un trimestre, y eso en un momento determinado podría hacer más hawkish todavía más a la Fed, con lo cual igual el tipo terminal no se queda en el 5,25, sino se iría más. Pero por otro lado, que yo creo que es el escenario más probable, el petróleo al final se traduce en menor crecimiento, se traduce en menor renta disponible para la gente y unido al dólar y a los tipos de interés, al final en un momento determinado, lo que es la desaceleración económica, que es verdad que en Estados Unidos no se ve, en un momento determinado se tiene que plasmar, ¿no? Y eso en un momento determinado lo que te llevaría es a que, más que el aterrizaje suave, lo que puedes tener es un riesgo de al menos una recesión suave, ¿no? Eso, no le gusta esa palabra, Powell. A ver, David, ¿cómo lo veis? Hombre, yo por salir un poco del relato que hemos construido sobre el aterrizaje suave, si uno repasa un poco la historia y ve cómo han sido las recesiones en los últimos 70 años, no ha habido aterrizaje suave nunca. El aterrizaje nunca es suave. Siempre es más recesión suave, como decía José Luis. La recesión puede ser suave, puede ser más grave, pero hay recesión. Aterrizaje suave no recuerdo ninguna. Repasando un poco la historia, siempre en estos últimos 70 años, siempre que hemos llegado a estos niveles de pleno empleo, ya sea el 3,5, ya sea el 4,5, depende de la época. Luego, cuando hemos tenido la recesión, hemos tenido la caída económica, de media, creo, te hablo de memoria, pero son 250 puntos básicos de incremento de desempleo. Y eso es cualquier cosa menos suave. Y además pasa rápido, no es una cosa que pase muy larga en el tiempo, sino que pasa relativamente rápido. Entonces, creo que la narrativa del aterrizaje suave está muy bien para contentar a los mercados, pero luego hay que ver un poco la realidad, ¿no? Y yo creo que esta realidad, en una economía como la americana, que tiene los niveles de ahorro más bajos de los últimos 70 años, que tiene los niveles de crédito al consumo más altos de los últimos 25 años y que se ha fundido todos los ahorros de la pandemia, perdón por la expresión, creo que me resulta difícil pensar en un aterrizaje suave. Yo creo que no pasa nada por tener una recesión, la recesión está bien, es parte del ciclo, cada 7 u 8 años pues hay que tener una, y simplemente es pues adecuar las carteras y adecuar el posicionamiento a ese posible escenario de recesión, y yo creo que ahí comprar esos bonos a esos niveles pues tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, a pesar de que ahora estén sufriendo, pero comprar el bono español al 4%, el italiano al 5% o el americano al 4,90, creo que tiene mucho sentido. Luego vamos a adentrarnos un poquito más en la estrategia, pero por profundizar un poco en lo que está siendo, ¿no? Lo que estamos viendo en el mercado de esos bonos. Hemos escuchado esta mañana también, entre las voces que se van analizando, ¿no?, la situación del mercado, incluso declaraciones de que la postura de la Reserva Federal, ese mensaje, ¿no?, que es el que finalmente ha calado, de tipos más altos durante más tiempo, es un problema que además el mercado de valores se ha dado cuenta, que hasta ahora no se había dado cuenta de cuál iba a ser el propósito de la Fed. No sé qué creéis, si creéis también, como decían, que es un error ese mensaje de la Fed, o si ya era hora y también hay que analizarlo así.
Bueno, yo creo que al final la FED se encuentra en una situación en la que la inflación baja, estamos en un proceso de desinflación, pero bueno, ahora hay algunas dudas, sobre todo fundamentalmente a partir del precio del petróleo y sobre todo también en las negociaciones salariales. También en Estados Unidos está afectando mucho también la huelga del sector de automóvil y eso a lo que te lleva quizá a la FED es a que sea más hawkish. Y este mensaje es el que se ha trasladado al mercado. Al trasladarse al mercado, al final, las expectativas de bajadas de tipos de interés, que hace 6 meses pensábamos que iban a ser ya casi a finales de este año, se trasladan a 12 meses vista y eso lo que hace al final es que los bonos, sobre todo los bonos largos, en un momento determinado hagan un repricing y eso al final se traduce sobre todo y fundamentalmente en un problema de valoración fundamentalmente en el equity ahora. Porque yo ahí coincido con mi compañero, lo que sí que veo es que hay, en el escenario para mí más probable que va a ser de recesión, pues lo lógico es estar tomando paulativamente bueno. Es que me parece difícil que el BCE, la FED, tenga otro mensaje que no sea hawkish en estos momentos, con la inflación todavía en los niveles en los que está y en el caso de la FED del empleo. Entonces, dicen lo que tienen que decir y hacen lo que tienen que hacer y no se puede hacer otra cosa hasta que la economía empiece a dar síntomas de ralentización de verdad. Y eso puede tardar tiempo, Otra cosa es el efecto que eso tiene no solo sobre los bonos, como bien decía José Luis, sino sobre todo el conjunto de los activos financieros. Es decir, ¿por qué voy a comprar el S&P con una rentabilidad interna del 5%, corriendo todo el riesgo que tiene la renta variable, cuando puedo comprar el bono americano a 2 años al 5,25? Ese es un poco el problema que nos vamos a encontrar en los próximos meses, que se va a poder decir, en nuestra opinión, una relocación de todo ese flujo de inversión, porque los tipos de interés lo marcan todo. Precisamente, por cierto, también ha hablado Lagarde diciendo que ha reiterado que los tipos van a seguir suficientemente restrictivos. Hemos visto al euro, por cierto, recuperar el 1,05, el pobrecillo languideciente que está. Y en ese contexto, antes de cambiar de asunto, decía, sí, me parece interesante ese 4,90 de Italia, ese 4% del bono español a la hora de buscar rentabilidades. ¿Os preocupa un problema real de deuda mirando al mercado de bonos europeo? Vamos a ver, por la parte de los PICs, que son un poco los que se vieron afectados en el año 2012, tú aunque pueda ser paradójico, porque es verdad que ahora ha habido recientemente mucha gente apostando un poco por una salida de Italia, ¿no? Por una ampliación del spread. Lo que sí se observa es que cuando analizas las mejoras de competitividad en todos los países, sobre todo fundamentalmente en España, Portugal e Irlanda, quizá en menor medida en Italia, afrontan la situación de deuda mucho mejor que en otras ocasiones. Además, siempre te vas a tener el respaldo del Banco Central y luego siempre vas a tener toda esta política fiscal fundamentalmente a través del Banco Europeo de Inversiones y similar, que es la que un poco que es la nueva narrativa que a partir del año 2020 un poco va a seguir Europa a través de una política fiscal expansiva que pues sobre todo que te permita un poco una reindustrialización hacia los objetivos verdes, etcétera, etcétera. Bueno, no, coincido plenamente con José Luis. Yo creo que no hay problema real de deuda mientras todos cumplamos las reglas fiscales y la disciplina. Ahí no vas a tener mayor problema porque detrás está el BCE y además a nadie le interesa que haya problemas de deuda en la eurozona. Sí que creo que conceptualmente la deuda es un problema, pero a nivel global. Es decir, nos hemos acostumbrado, venimos de años de tipos negativos en los que endeudarte era gratis y ahora hay que refinanciar esa deuda. Y eso, fíjate, lo veo más problema por el lado corporativo que por el lado gubernamental, porque al final los gobiernos siempre van a tener esa capacidad de endeudamiento, de negociar la deuda y demás. Pero las compañías que se han estado financiando gratis hasta hace 2 años y que de repente ahora tienen que refinanciar su deuda y resulta que van a tener que pagar el 5, el 6, el 7, el 8, depende de qué tipo de compañía hablemos, ahí sí que vemos un problema. Y ahí sí que vemos un problema que atañe más a lo que es la renta fija corporativa que no la deuda. Antes de preguntaros por estrategia, que quería preguntaros, pero hace un momento, analizando también la situación con otros compañeros, con otros expertos, nos decían, bueno, es que si el Treasury ya pasa el 5%, a lo mejor cuando empieza a ver el propio gobierno el que empieza a comprar esa deuda corporativa. No sé hasta qué punto tenemos que esperar que al final los gobiernos, aquí también tenemos colchones para protegernos, para evitar lo que sucedió,
No sé si os preocupa esa escalada o no, sobre todo, o qué puede representar, porque sí que a la hora de mirar la deuda sí que se ha dicho, bueno, Arabia Saudí y China quieren dejar de ser esos compradores que han sido hasta ahora de la deuda americana. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el quantitative tightening que se restableció hace aproximadamente un año, lo que te ha llevado es que a que el Banco Central, la Fed concretamente, deje de comprar bonos, ¿no? En cualquier momento, si se produjese un riesgo de accidente financiero, porque el empinamiento de la curva está siendo muy rápido, pues lo que posiblemente podría anunciar la Fed en primera instancia es la eliminación, es la supresión del quantitative tightening e incluso de nuevo la recompra. Pero como dice David, yo creo que el mercado necesita, es decir, lo que la Fed fundamentalmente quiere es, o mejor dicho, solo actuará en el caso de que los datos económicos se deterioren de forma significativa. Y ahí el dato fundamental es el empleo. Hasta que no veas una caída del empleo de forma significativa, la Fed no va a entrar a hacer una política monetaria de nuevo más laxa y expansiva, ¿no? ¿Decides? Totalmente de acuerdo. No estamos en el punto de empezar a incrementar balance, porque no tenemos realmente ninguna desgracia económica encima. Pero eso llegará y de hecho todo este proceso de reducir balance que han estado haciendo tanto la Fed como el BCE viene encaminado para eso, para volver a subirlo cuando haga falta. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho los bancos centrales? Aprovechar el momento para ir reduciendo ese balance ahora que la economía va bien, que hay esa aceptación y que no hay esa necesidad de comprar los bonos. Pero ha quedado demostrado que una herramienta de política monetaria muy evidente es tu propio balance y eso es algo que viene desde la crisis financiera global. Y seguirá siendo así, y volveremos a utilizarlo, seguro. Bueno, ya ahora eso sí, buscando las oportunidades de inversión, esa estrategia que vais dibujando más o menos desde el principio, mirando a la renta fija, a la renta variable, ¿cuál es el dibujo, cuál es esa estrategia? ¿Cómo la lleváis? A ver, por el lado de la renta variable, yo creo que en estos momentos hay que mostrar una cierta cautela a la hora de comprar y ser muy selectivo. Quizá un poco apoyándose en los sectores más defensivos, ¿no? Por el lado de la renta fija, el problema es un poco al final cuál es el nivel del 10 años, ¿no? Porque de hecho cualquier compra en 10 años te está produciendo muchos quebraderos de cabeza. Entonces, quizás haciendo las estrategias barrel, pues ahora mismo pues igual tengas que seguir acumulando algo más de posición en renta fija a corto plazo. Pero y ahí sí que coincido con David, lo que sí que no haríamos es tomar posiciones en corporativo o en high yield, porque tal y como se muestra la economía en un momento determinado, los spreads no están para nada, están altos, pero no suficientemente altos para decir que se ofrecen un momento interesante de compra. Pues me ha pisado la estrategia, José Luis, si no lo habíamos hablado antes. No, pero la de corporativo es porque me has dado tú la idea. El próximo día hablamos fuera un poco. Es totalmente así, sí, es que tiene todo el sentido. Hay una cosa que es realmente buena para el inversor en renta fija ahora y que no ha tenido en los últimos 8 o 9 años. Y es que hay lo que llamamos carry, básicamente es que hay rentabilidad. Entonces, tú ahora puedes comprar y construir una cartera de triples Bs europeos al 4,5, 4,5, sin tener que correr el riesgo de duración, sin tener que irnos muy largos en el plazo en el que invertimos. Y eso es un gran colchón. Y ese colchón además te permite ir comprando poco a poco deuda, de manera que, oye, si me equivoco en el momento de compra, ese 4,5 que me va pagando todos los días mi cartera, me va a ir absorbiendo esa posible equivocación. Y si estamos acertados y luego al final acaban bajando los tipos a largo, sobre todo en la deuda, pues ganaremos el 4,5 más el movimiento de la curva en la deuda soberana, con lo cual creo que es una situación bastante buena para el inversor de renta fija. Y en el caso de renta variable hemos tenido una subida muy asimétrica, hemos tenido una subida que se ha concentrado en un sector, en compañías muy concretas, en una temática, la inteligencia artificial muy concreta, y se ha quedado una parte del mercado muy rezagada. Y lo primero es que eso nunca es un buen signo para la renta variable, nunca pasan cosas buenas después de eso, normalmente. Pero sí que es cierto que pensamos que hay oportunidades en esos sectores. Hay sectores como la energía que han estado generando caja todo este tiempo, pero que el mercado no se lo ha reconocido porque el mercado estaba centrado en comprar otras cosas. Y ahí sí que en ese periodo, que además con inflaciones altas todavía, con ese crudo subiendo, pensamos que lo puede hacer mejor que el resto del mercado. Es decir, no es un no a la renta variable, sino es un sí a la renta variable, pero a cierto tipo de renta variable. Bueno, pues fijamos esas estrategias bastante coincidentes. David Ardura, director de inversiones en Fanases Value. José Luis
García Muelas, jefe de inversiones de Loreto Inversiones. Ha sido un verdadero placer contar con los dos. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a ti.